Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de la serie de App Inventor. Continuación del anterior en el que hicimos encuesta V2 y vamos a mejorar esta aplicación en una nueva versión, encuesta V3. Mirad, en la versión anterior, en la encuesta V2, lo que hacíamos era mostrar las respuestas recogidas en la tabla de fusión dentro de la propia aplicación utilizando un componente WebViewer. Pero esta forma de visualizar las respuestas nos obliga básicamente a ver la tabla entera, cuando sería mucho más práctico pues poder realizar consultas específicas sobre la tabla. Por ejemplo, poder saber cuántas respuestas de tipo A hay, o cuántas de tipo B, o directamente un resumen totalizado de las respuestas, que sería lo más interesante, y es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a hacerle una ventana nueva, igual que hemos hecho en la aplicación anterior, en la versión 2 de la encuesta. Así que vamos a empezar creando una ventana nueva, a la que vamos a llamar totales, por ejemplo. Ahora se abrirá la ventana recién creada. Bueno, aquí ya sabéis que tenemos que poner, normalmente se pone un botón para volver a la pantalla principal, vamos a hacerlo ya. Vamos a llamarlo volver, que aparezca el texto también volver. Y el formato que le pusimos al anterior en la otra ventana era tamaño de letra 18, negrita, y al botón le pusimos altura, si no recuerdo mal, 50 píxeles, anchura 100, y además lo centramos. Esto ya sabéis que es una propiedad del screen. Vamos a centrarlo horizontalmente y vamos a quitar la barrita de título. Y en el código, pues hacíamos que cuando pulsásemos este botón, abríamos otra ventana cuyo nombre era Screen1, que era la ventana principal. Estoy yendo un poquito rápido porque esto ya lo hemos hecho en la versión 2 y es exactamente igual, ¿vale? Con esto, bueno, pues tenemos ya garantizado que al pulsar el botón volver, volvemos a la ventana Screen1. Y en Screen1 obviamente tenemos que poner otro botón para poder llegar a esa ventana. Lo primero es poder navegar a esa ventana y retroceder a la ventana principal. Luego ponemos otro botón aquí. Vamos a llamarle totales. Vamos a poner en texto ver totales. Con tamaño de letra, este tamaño era 24, como el botón superior, el de ver respuestas. Y el tamaño era 50 de alto y 200 de ancho. Vamos a poner mismas dimensiones y formatos que el botón de arriba, ¿vale? Por dar una estética pues más homogénea a nuestra aplicación. Y al pulsar en ver totales, lógicamente debe irse a la ventana que hemos llamado totales. Esto lo hacemos desde aquí, desde los bloques. Igual que hemos hecho aquí, voy a copiar este evento, pero ahora va a ser el evento cuando pulso el botón totales, se va a ir a la ventana totales. Ya tengo lo básico, que es la navegación, y ahora lo que tendría que hacer es irme a la ventana totales y ver cómo construyo, cómo implemento esa funcionalidad de poder filtrar en la base de datos, en la tabla de fusión, los resultados que me interesa ver. Bueno, pues vamos a diseñar un poquito aquí el interfaz de esta ventana para que se muestren los resultados de una forma adecuada. Voy a poner un Table Arrangement de aquí del Layout. Vamos a ponerlo ahí encima del botón. Voy a centrar la ventana también en vertical, va a quedar mejor. Ahí en el centro. Y a este Table Arrangement voy a ponerle, son 4 respuestas posibles, voy a ponerle 4 filas. Con 4 columnas me va a ir bien, porque lo que voy a hacer es poner 4 parejas de etiquetas. Voy a poner una etiqueta ahí, otra ahí. Bueno, 8 etiquetas en total, de las cuales las de la primera columna simplemente van a ser, no, list picker no, simplemente van a ser rótulos, hemos dicho etiquetas, van a ser rótulos de A, B, C, D, y las de la columna de la derecha van a mostrar los valores totalizados de esas respuestas. Entonces, inicialmente, 8 etiquetas, decía, de los cuales a estos sí les voy a nombrar, porque los voy a usar desde el código, los voy a referir desde el código a
Aquí se van a recoger las respuestas B. En este se van a recoger las respuestas C. Y en este las respuestas D. Que inicialmente, bueno, pues voy a poner a 0. A 0, B a 0, C a 0 también y D a 0. Y estas les voy a poner, no las voy a nombrar los componentes porque no las voy a referir desde el código, simplemente sí voy a visualizar aquí el texto A con 2 puntos y un espacio. Aquí vamos a poner B igual, aquí C y aquí D. Vamos a darle algo de formato, vamos a ponerle el tamaño pues un poco más grande, yo creo que 24, va a ir bien a todas. Incluso vamos a ponerla en negritas también. Vamos a ponerla 24 y negritas todas. 24 y negrita, que se vean mejor. Y además lo que podemos hacer es que las etiquetas se vean con el mismo color que se ven los botones. Y va a quedar mucho mejor. Hemos dicho 24 y negrita, sí. Y ahora os decía, en la ventana principal, en Screen 1, teníamos A en celeste, verde, naranja y rosa. Pues podemos hacer lo mismo. Celeste, verde, naranja y rosa. En totales, podemos poner este en celeste, no el background, sino el, aquí está, el text color, en celeste, este que es la etiqueta de verde, a ver, aquí está, en verde hemos dicho, este en naranja, y este en rosa, para que coincidan con los colores que le hemos dado, como decimos, a los botones aquí en la pantalla en el Screen 1. Celeste, verde, naranja y rosa. Pues tenemos igual del mismo modo, celeste, verde, naranja y rosa. Bueno, la interfaz lo tenemos listo y ahora lo que tenemos que hacer es lo complicado, el código. Bueno, pues mirad. Para el código, para acceso a la tabla de fusión, pues necesitamos un componente que no hemos insertado todavía, que es, ya sabéis, aquí está en Storage, en la categoría Storage, Fusion Control de Fusion Tables. Lo colocamos aquí, es un componente no visible. Tenemos que configurar la cuenta de servicio. El keyfile si lo tenemos ya subido. No tenemos más que seleccionarlo aquí. Habilitar autenticación por cuenta de servicio, pero tenemos que copiar la dirección de la cuenta de servicio que la tenemos en la otra ventana. En la ventana principal tenemos aquí también en el componente Fusion Tables que incluimos. Aquí tenemos la dirección de correo del usuario virtual de la cuenta de servicio, así que vamos a copiar con Control C. Y aquí nos vamos a ir a totales y en el control de Fusion Tables vamos a pegar la dirección de la cuenta de servicio. Ahí la tenemos. Bien, pues ahora ya con un componente de control de Fusion Tables, pues sí podemos acceder a la tabla. Y pues mirad, existen unos bloques en el control de Fusion Tables, igual que hacíamos el insert row, ¿os acordáis? En el código de Screen 1 para insertar los datos, las respuestas en la tabla, tenemos un get rows para hacer consultas para obtener datos de la tabla que cumplan unas determinadas condiciones. Lo que pasa es que estas condiciones y esta forma de obtener los datos está un poco restringida. Para consultas sencillas sirve, pero si queremos hacer una consulta, por ejemplo, de totales, es mucho más conveniente y, bueno, más efectivo hacerlo a través de una consulta, de un query, que utiliza un lenguaje de gestión de bases de datos relacionales, como es el SQL. Mirad, os he abierto una pestaña aquí de Wikipedia, donde os cuenta lo que es el SQL, un lenguaje de, como os digo, de consulta.
consulta y gestión para bases de datos relacionales. Aquí viene un pequeño resumen. Vamos a utilizar una sentencia select. No es tema de este tutorial de explicar cómo funcionan las consultas SQL, pero bueno, hay muchos sitios de referencia en Internet. Podéis ver, aquí tenéis la estructura básica de la instrucción select. Básicamente selecciona un conjunto de campos from, dice, de una tabla, que en este caso la vamos a identificar por el identificador alfanumérico que tenemos aquí en la Fusion Tables. ¿Os acordáis aquí en el código de screen 1 que teníamos? Voy a aprovechar para copiarlo ya. Teníamos aquí, os decía, el identificador de la tabla, es este de aquí. Voy a meterlo aquí en la mochila para poder cogerlo desde aquí, desde totales. Aquí lo tengo. Bueno, pues este será el código que identifique en la tabla, como os decía, en la consulta SQL. Pero además, después de decirle qué campos quiero coger o incluso qué operaciones quiero hacer sobre esos campos que voy a seleccionar de la tabla que voy a seleccionar, pues le digo las condiciones que tienen que cumplir esos campos para ser seleccionados. Los puedo agrupar, puedo seleccionar determinados campos que cumplan una condición. Como digo, esto ya forma parte del lenguaje de consultas SQL. Volvemos aquí al código de App Inventor y lo que vamos a hacer, mirad, para que la sentencia SQL sea más sencilla de entender, aunque la pondríamos aquí directamente, la podríamos escribir directamente, os decía, con un bloque de texto, toda la sentencia junta. Decía, para que sea más sencilla de entender, vamos a hacerla por partes utilizando un join, que como sabéis lo que hace al final es juntar los diversos campos y forma una sola cadena. El resultado es el mismo, pero como digo, va a ser más comprensible. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, mirad, vamos a construir la sentencia SQL, que va a ser un select, y en el select vamos a contar aquellos campos. Tenemos que consultar cómo se llama la columna de nuestra tabla dinámica. En la encuesta lo que vamos a contar son respuestas, se llama respuesta a la columna. Así que vamos a contar en la columna respuesta de la tabla. Tenemos que decirle from el identificador o el nombre de la tabla, que vendría aquí a continuación. Pero fijaos, tenemos que dejar un espacio aquí importante para que no se nos una en el join, se nos una sin espacios. Hay que dejar un pequeño espacio ahí, ya lo he dejado, ¿vale? Uno por delante para que al unirlo con el identificador de la tabla no forme una sola cadena y sea algo incomprensible, ¿vale? Para el control de Fusion Tables. Igual hay que hacer aquí, después del identificador de la tabla, debemos dejar un espacio ahí y ahora decirle qué condición tiene que cumplir. Pues vamos a decirle, podríamos decirle, por ejemplo, aquellos campos donde la respuesta sea igual a A. Y esto nos daría, mirad esta consulta, a ver, vamos a poner esto, se me ha colado ahí un carácter mayúscula, vamos a ponerlo así. Esto nos daría, bueno, el número de respuestas A que habría en la tabla, porque va a contar la columna respuesta de la tabla cuyo identificador damos aquí, todos aquellos campos donde ese valor es A. Pero lo que queremos hacer es totalizar todos los valores, no solamente el valor A. Queremos contar cuántos hay A, cuántos hay B, cuántos hay C, cuántos hay D. Así que la consulta no va a ser esta, en este caso, sino lo que vamos a hacer es utilizar un group by, que lo que hace es agrupar resultados por, digamos, por coincidencia, y en este caso vamos a hacer que los agrupe por la columna respuesta. Esto totalizará los valores A, los B, los C y los D, que es lo que queremos. Bueno, pues esta consulta, ¿cuándo la vamos a ejecutar? Pues la podemos ejecutar cuando esta ventana se inicie. Cuando totales se inicie, vamos a ejecutar esta consulta en la tabla. Con esto lo que estamos haciendo es definiendo la consulta, pero para mandarla a la tabla, para enviarla a que se ejecute, tenemos que utilizar en el control de Fusion Tables una de las operaciones que tiene aquí, que es
esta, que es la de enviar la consulta a la tabla. Y ahora sí se ejecutaría la consulta SQL definida en la tabla. Bueno, una vez que la ejecutamos en la tabla, ¿qué pasa con ese resultado? ¿Cómo lo gestionamos? Bueno, pues si os acordáis de la versión 1 de la aplicación encuesta en la que estamos, lo que hacíamos para confirmar al usuario que se había recogido una respuesta era utilizar un evento del control de Fusion Tables, que es este de aquí, que es cuando se ha obtenido un resultado, es decir, cuando se ha ejecutado la consulta, la que sea, en aquel caso era enviar a la tabla un dato, y nos da el resultado, que en aquel caso era un resultado que desechábamos, simplemente avisábamos al usuario con un notifier de que el resultado había sido registrado, pero ahora este resultado será el resultado de la consulta que hemos enviado a la tabla. Lo que tenemos que saber es en qué formato, cómo nos viene este resultado, porque, claro, tenemos varias etiquetas. En este resultado se supone que nos viene el número de respuestas A, el número de respuestas B, C y D, pero en un solo bloque, y tenemos que distribuirlo en 4 etiquetas, en la etiqueta A, B, C y D. Vamos a probar inicialmente, para averiguar en qué formato y en qué, digamos, cómo nos viene esa cadena de resultados, vamos a asignárselo a la propiedad texto de la etiqueta A, precisamente para ver lo que sucede, para ver cómo, decía, cómo llegan esos datos. Vamos a probar la aplicación y vamos a verlo. Ahí está cargando. Bueno, y fijaos, ahí tenemos la cadena que nos da el resultado. Y fijaos que pone count, donde debería poner, pues no sé, números solamente. Pone count entre paréntesis y luego aparece por línea 1, 3, 3, 1, que son las diferentes cuentas A, B, C y D. Es decir, aparecen 5 elementos separados por un salto de línea, de los cuales el primero es simplemente el comando count, o un resultado de la cuenta, y luego los valores que nos interesan. Bueno, pues esto tenemos que procesarlo de alguna forma para adecuarlo a nuestra interfaz. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Veamos cómo. Bueno, pues lo primero que deberíamos hacer es esta cadena de resultado, que hemos visto que viene formada por 5 elementos separados por un salto de línea, deberíamos trocearlo. Para eso, mirad, en la guía de App Inventor nos viene ayuda para cada uno de los bloques que hay predefinidos. Aquí, la documentación de los bloques predefinidos. Y hay un bloque en la categoría texto, vamos a echar un vistazo, que es split, que sirve precisamente para trocear. Aquí lo tenemos. Viene aquí la ayuda y dice que divide el texto que le pasemos como primer parámetro, lo trocea, utilizando como punto de corte el carácter que digamos aquí. El carácter debería ser el salto de línea. Ese carácter se representa en programación como una barra invertida n. Y esto lo que devuelve, dice, es una lista de los resultados. Bueno, pues mirad, si utilizamos, como decimos en la categoría text, ese bloque split y le decimos que el texto a partir es el resultado obtenido de la tabla y lo debemos partir cada vez que encontremos un carácter salto de línea, puesto que los diferentes elementos venían separados por salto de línea, y el salto de línea, como decimos en programación, se representa así, con la barra invertida n, esto nos devolverá una lista, formada en este caso por los 5 elementos que formaban esta cadena que hemos troceado. De esa lista tenemos que seleccionar para el texto de A el segundo elemento, porque recordad que el primer elemento era la palabra count. Bueno, pues consultando la ayuda otra vez, tenemos en la categoría listas, bloques de listas, tenemos un bloque que es select list item, seleccionar un elemento de la lista. De una lista dada, seleccionamos el elemento que ocupa la posición que indiquemos aquí en index. Teniendo en cuenta que el primer elemento de la lista, dice aquí, es el 1. Bueno, pues ese primer elemento es el que no nos interesa, porque es el select. Así que lo que vamos a hacer es localizar con el select list item de esta lista, ¿qué posición? La posición que queremos de A, que era en la posición número 2. Así que le vamos a decir que coja de esa lista resultante de haber partido a la cadena la posición número 2. Y esto va a ser el texto que vamos a mostrar en A.
Bueno, de la misma manera, vamos a hacer lo propio, voy a duplicarlo, para que la etiqueta B sea igual de la lista de vuelta, pero la posición número 3, que es la consecutiva. Y así con cada uno. Estamos desechando la primera posición porque recordad que era la palabra count, que no queremos mostrarla, queremos mostrar la cuenta precisamente. Así que vamos a mostrar los diferentes elementos en la lista, que serán el 2, el 3, el 4 y el 5 para la etiqueta D. Bueno, con esto vamos a volver a probar la aplicación. Vamos a ver cómo se comporta. Bueno, pues fijaos, está cargando y ahora salen perfectamente los totales a la derecha de cada una de las respuestas. Vamos a añadir algún total más, vamos a añadir alguna respuesta más. Por ejemplo, vamos a responder una A más y dos Ds más para que salgan 2, 3, 3, 3. Vamos a volver a la pantalla principal. A ver, hemos dicho una respuesta A más, que ya está registrada, y hemos dicho dos Ds, la primera D y la segunda D, registradas. Y vamos a ver los totales. Cargando, ahí lo tenemos. Segunda respuesta registrada, y D había una, hay dos más, 3 en total. Pues aquí tenemos la aplicación lista. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial, así que nos despedimos hasta un próximo. Hasta luego.